En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, celebramos hoy en nuestra archidiócesis la fiesta del San Cristobalito de la Guardia, un niño pequeño de 4 años que fue mártir de Jesucristo. Nació este niño no muy lejos de aquí, en las inmediaciones de la parroquia de San Andrés, cerca del actual seminario menor. Era el hijo de Alonso de Quintanar y de Juana la Guindera. Y ya desde muy pequeño sus padres intentaron fomentar en él la piedad, de tal manera que llevaba aquel niño el escapulario de la orden trinitaria, como normalmente se le suele representar iconográficamente. Se daba un hecho histórico, la dificultad que había, no solamente en España, sino en muchos países, muchos reinos de Europa, la dificultad de adaptación de las comunidades judías, de tal manera que constantemente se ocasionaban revueltas, ajustes de cuenta, linchamientos, muchos problemas sociales. Y así los judíos tuvieron que padecer la expulsión de muchas naciones, siendo las últimas en ser expulsados precisamente España y la última el Reino de Portugal. Y en ese ambiente, en ese contexto, especialmente por aquellos que falsamente se convertían al cristianismo, pero mantenían oculta las prácticas judías y pues promovían incluso ese tipo de prácticas muchas veces mágicas, esotéricas, en las cuales se intentaba también buscar adeptos dentro de la religión cristiana, pues que hubo ciertas rebeliones y por tanto supuso que la Inquisición en aquellos tiempos tomara cartas en el asunto, justiciando a algunos de ellos. Y esto pues provocó también actos de rebeldía, buscando la venganza. Hechos como el que hoy conmemoramos del Santo Niño de la Guardia, pues sucedieron en otros muchos lugares de la península. Conocemos al menos 3 que tengan veneración por la Iglesia. Santo Dominguito del Val en Zaragoza y el Santo Niño de Sepúlveda, juntamente con este que hoy celebramos, San Cristobalito de la Guardia. En otras naciones, Italia, Reino Unido, también encontramos en esa época o anteriores casos similares. ¿Y qué fue lo que se propusieron con este niño, con esta criatura inocente? Pues cercana a la fecha de Pascua, tenían conspirado captar o raptar a un niño bien pequeño con el fin de hacerle pasar los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo en su pasión y en su cruz. Y así, este niño pequeño fue raptado en esas inmediaciones de la catedral primada, fue llevado al pueblo de La Guardia, donde estaban confabulados con el sacristán de aquel lugar, que pues les vendió una hostia consagrada que había robado del sagrario, y así hicieron pasar al niño, como ellos mismos confesaron después, toda clase de tormentos, representando la pasión de Jesús, incluso la crucifixión, hasta que finalmente, abriéndole su pecho, le arrancaron el corazón y le pusieron una hostia que después quemaron juntamente con el corazón, con el fin de que esas cenizas contaminaran el agua que bebían los cristianos y así vengarse matando a numerosos creyentes. Pero como aquello no salió bien,
huyeron al norte de Castilla y en las inmediaciones de Zamora consiguieron otra Ostia, donde allí había pues un cabecilla judío que tenía fama de hacer este tipo de sortilegios y conjuros. Fueron capturados y finalmente, después de un juicio en Ávila, menos uno de ellos, todos fueron ajusticiados. ¿En qué nos fijamos nosotros o qué nos llama de sobrenatural el hecho de esta criatura inocente, el Santo Niño de la Guardia? Bueno, lo primero es que ya a comienzos del siglo XVI tenemos datos históricos de que su culto se había arraigado en todos aquellos lugares donde estos villanos habían trasladado bien su cuerpo o bien su corazón. Y por tanto, ya hay un elemento que acredite la devoción. Pero sobre todo los milagros, el primero con su propia madre, la cual fue curada por su intercesión de la ceguera, y otros muchos innumerables, hasta el punto de que los grandes literatos de la época, entre ellos Lope de Vega y Quevedo, implorasen al rey que el Santo Niño de la Guardia, criatura inocente que padeció los tormentos de la pasión y muerte en la cruz, fuese declarado copatrono de España, juntamente con el apóstol Santiago, sin llegar eso a culminarse. Su culto fue canonizado por el Papa Pío VII en el siglo XIX. Bueno, pues para nosotros lo primero es que esta criatura inocente evoca lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio. Si no sois como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Nosotros podríamos preguntarnos como Nicodemo, ¿cómo puede uno, siendo ya mayor, nacer de nuevo, hacerse pequeño? Sin embargo, esta es la propuesta que nuestro Señor Jesucristo nos hace como clave para alcanzar la eternidad. Mantener la inocencia bautismal y, si la hemos perdido, recuperarla por la práctica de la penitencia, el arrepentimiento de nuestros pecados, la ascesis cristiana. Y al mismo tiempo unirnos a los dolores, a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, cargar con nuestra cruz, algo que por sí estamos de forma natural dispuestos a rechazar. Nadie quiere sufrir, nadie quiere pasarlo mal, pero cuando lo vemos con espíritu de fe, como tantos santos lo han hecho a lo largo de la historia, entendemos en el misterio de la cruz la clave de la resurrección, la clave de la vida eterna. Y por tanto, aceptar la cruz es la condición esencial para seguir a Jesucristo y, en definitiva, para ser buenos cristianos. Por tanto, de San Cristobalito de la Guardia, a quien pedimos especialmente hoy su intercesión, que nos haga volver a ser inocentes como niños pequeños, tarea ardua como se nos presenta y sin embargo necesaria para nuestra salvación, y que nos haga unirnos a Jesucristo nuestro Señor en sus padecimientos, muy particularmente uniéndonos a Él en el santo sacrificio de la misa, donde se actualiza, se renueva incruentamente el misterio de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.